Bienvenidos a su programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. La comunidad rarámuri, o también conocidos como tarahumaras, son un grupo étnico que habita las regiones más altas en la Sierra Madre Occidental en México. Lugar de impresionante belleza natural que ha sido el hábitat de este pueblo por siglos. Los rarámuri son mundialmente conocidos por sus impresionantes habilidades para correr largas distancias. Monseñor Juan Manuel González Sandoval es el obispo de la región y hoy nos va a compartir un poco de lo que son sus retos como pastor de esta diócesis. Monseñor, bienvenido a nuestro programa. Mucho gusto, buenos días, ¿qué tal? Primero que nada, gracias por habernos concedido este tiempo para conocer un poco de la gran labor que está haciendo usted como obispo de esta región. Y es una labor que comenzó recientemente. ¿Cuánto tiempo lleva, Monseñor, como obispo de esta zona? El 1 de abril del 2017 fue la ordenación y que estoy al servicio de esta diócesis junto con el equipo de sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral. Pero ahora, usted ya llevaba tiempo en esa zona como aproximadamente como párroco. 8 años. 8 años estuve como párroco en una parroquia que se llama del Sagrado Corazón de Jesús, en San Juanito, al norte de la diócesis. Que tiene la particularidad de ser uno de los puntos más altos ahí de la sierra. Pues sí, ahí se dice un chiste que solamente hay 2 estaciones, la del tren y la del invierno. Así es que es constante el clima en la región. Es constante el frío, sí, siempre temperaturas más o menos que entre 5, 0 y menos 5 y... Bueno, señor, ahora hablemos de la gente. Antes de comenzar la entrevista, usted me hacía la aclaración entre cómo dirigirnos a esta comunidad. ¿Son la comunidad tarahumara o la comunidad rarámuri? ¿Y por qué? ¿Por qué esta distinción del término? El tepehuán, para poder llamarlos a ellos, le hicieron como una contracción y le llamaron tarahumar, pero en realidad ellos mismos se llaman rarámuri pagótuame, es decir, ellos tienen la connotación de llamarse yo soy rarámuri bautizado, y el tarahumar es como cuando a uno habla del purépecha que le dicen tarasco, pero en realidad él es purépecha, no es tarasco. Y así también acá, es rarámuri y él así se llama. Pero quiero aclarar que en la sierra no solamente hay rarámuri, también hay tepehuán o ódame, hay pimas y hay guarojío. Todos ellos son grupos étnicos. Son grupos étnicos, pero el que tiene más población es el rarámuri. Y solamente en 2 o 3 parroquias trabajamos con guarojío y con tepehuán y pima. ¿Y qué hay de los idiomas, de los dialectos, Monseñor? ¿Cómo se comunica usted con ellos en diversos dialectos o todos ellos hablan español, sí, castellano? Ahorita ya la mayoría, solamente con excepción de algunos ancianos, hablan solamente el rarámuri, pero todos o en su mayoría entienden el español. Y la idea de nosotros como iglesia y ser una iglesia autóctona, tenemos la gracia, digo es una gracia porque no ha sido nada de fácil. Los rituales, o sea, todos los sacramentos, los tenemos traducidos al rarámuri. De tal manera que las celebraciones, cuando es con ellos, por ejemplo, sus fiestas, las hacemos en rarámuri. ¿Toda la celebración de la Santa Misa es en rarámuri? En rarámuri, el bautismo, la confirmación o los demás sacramentos se hacen en rarámuri. Aunque yo no lo hablo, por lo menos lo leo y me doy a entender con
con ellos. Y yo creo que ellos lo deben valorar mucho, el hecho de que usted hace el esfuerzo por comunicarse en su lengua original. Sí, porque parte del reto de la evangelización es conservar la lengua, la costumbre, la cultura, conservar sus tradiciones, y algo pues muy importante pues es hablarles en su lengua madre, porque es su identidad, es su forma de ver la vida, su forma y cuando uno conoce su lengua, pues entra como ellos dicen como al alma de su espiritualidad o de su forma de ser. Esta región fue evangelizada principalmente por los jesuitas, por la Compañía de Jesús, pero más adelante llegaron otras congregaciones. ¿Cuál es la situación actual, Monseñor, en cuanto a la evangelización? ¿Usted tiene todavía zonas a donde tienen que llegar a evangelizar de primera vez? Sí, por dos razones. Digamos, la mayoría de gente, porque ahí hay que aclarar que no solamente son indígenas, también hay mestizos, o sea, pueblos serranos, pueblos que quizás por los trabajos de mina, de turismo, de gasoducto, de otras cosas han tenido que emigrar a la sierra o han ido a trabajar a la sierra y se han quedado y ahí han hecho su vida. Y ellos, el indígena le llama mestizo y lo considera ya parte del lugar. Y hay lugares, digamos, muy, muy alejados, en donde pues propiamente es una zona de misión, porque aunque sean mestizos, nunca han tenido una práctica religiosa. Y por dar un ejemplo, yo fui a la última comunidad de la parroquia en la que yo estaba, le estoy hablando a 16 horas de camino, en camioneta, aproximadamente 300 kilómetros, por puras sierras, pura terracería, y bauticé a 150 personas. Impresionante. Y ahí yo preguntaba para ser padrino, a ver quién está casado. Nadie estaba casado. Preguntaba, bueno, a ver, ¿quién tiene la confirmación? Nadie tenía la confirmación. ¿Quién tiene la primera comunión? Tampoco. Ya al último dije, bueno, ¿quién tiene mayoría de edad? ¿Quién es mayor de 17 años o de 18 años para que sean padrinos de todos aquellos que bauticé? Y ahí bautizamos, fui junto con otro sacerdote, el padre Antonio, y bautizamos a aproximadamente 150, desde pequeños, niños, hasta gente grande. Y a la gente, sobre todo a la que era indígena, le preguntaba, a ver, algún documento que diga que es tu hijo. No. ¿Y cuándo nació? Pues cuando llovió la última vez, o cuando fue la última siembra o la última cosecha. Es decir, gente muy alejada, porque el Rarámuri tiene una característica que no está en pueblos concentrado como el mestizo, sino está disperso en toda la sierra, y únicamente van a los centros ceremoniales cuando hay fiesta y cuando se dan cuenta que va el sacerdote o que los reúne el gobernador para alguna noticia o alguna cosa importante. Ahora, qué hermosa historia, Monseñor. Para usted como obispo debe ser una gran satisfacción el poder decir, bauticé a 150 nuevos cristianos. Pero al mismo tiempo, pues es un reto muy grande al que usted se está enfrentando. Usted como cabeza de la iglesia en la región, ¿tiene los recursos humanos? Ya después hablaremos de los materiales, pero recursos humanos, es decir, suficientes sacerdotes, suficientes evangelizadores, catequistas laicos. ¿Cómo hace toda esa labor, Monseñor? Pues desgraciadamente no como uno quisiera. Uno quisiera tener mucha gente, muchos agentes de pastoral. De hecho, ahorita dentro de nuestro plan diocesano está la idea para crear una iglesia autóctona, crear centros de formación para agentes de pastoral, porque y otros que también sea gente originaria del lugar. Porque, ¿es importante eso, Monseñor, sí, que sean nativos del área? Sí, por supuesto, por un lado por la lengua y por otro lado por la cosmovisión, la forma de ver las cosas, para poderles llegar al corazón a la misma gente.
Y la mayoría de agentes de pastoral, hablando de religiosos y sacerdotes, somos de fuera. Únicamente hay un diácono que es oriundo de ahí, Rarámuri. Y hay oriundos, 5 sacerdotes que son oriundos de ahí, de la región, pero son mestizos. Y ahorita son 16 sacerdotes diocesanos, 4 sacerdotes diocesanos prestados de otras diócesis y los demás religiosos. En un total aproximadamente de 40 sacerdotes, y propiamente quienes echan todo el trabajo al hombro, podemos decir que son las religiosas. Las religiosas son las aproximadamente, son 136 hermanas religiosas que trabajan en los albergues, que trabajan en la pastoral de la salud, que trabajan en la evangelización o catequesis, que son las que andan recorriendo la sierra de un lugar a otro, y con... Mujeres muy valientes. Muy valientes, con mucho espíritu de sacrificio y sobre todo con mucha fe y mucho amor a Dios. Yo me siento muy contento y muy orgulloso de las religiosas que están con nosotros. Monseñor, ¿tiene usted algún reto de enfrentar cierto sincretismo, esta mezcla de fe cristiana con las creencias ancestrales de este pueblo? No, porque el pueblo rarámuri se puede decir que es un pueblo que no tiene memoria histórica de una conquista, es decir, de alguien que les haya impuesto, alguien que haya venido de fuera a darle la fe. Ellos precisamente, como su identidad, y yo lo decía, Rarámuri Pagótame es su nombre completo, es decir, ellos se consideran hijos de Dios y con una fe cristiana desde siempre, solamente que una fe incipiente, sin mucha formación, sin mucho seguimiento en el crecimiento de ciertos ritos o ciertas costumbres, por ejemplo, que nosotros llevamos en la iglesia occidental. Ellos conservan dentro de sus costumbres ritos, tradiciones desde sus ancestros, desde sus mayores, y así siempre han tratado de vivir su fe. Por lo tanto, nuestro trabajo, más que ir a evangelizar o hablarles del mismo Cristo, es más bien acompañarlos en su fe y compartirles nuestra riqueza y nosotros recibir su riqueza que ellos tienen. Por dar un ejemplo, nosotros no les podemos hablar de caridad porque ellos tienen un concepto todavía un poco más profundo de lo que nosotros entendemos por caridad. Por ejemplo, ellos le llaman córima. Tengo y tú no tienes, pero lo mío es tuyo y te lo comparto. Por lo tanto, es una caridad auténtica, es una caridad de gratuidad, de generosidad, mientras que nosotros a veces la entendemos la caridad como un acto únicamente de dar, no también de recibir. Uh-huh. Y eso hace la diferencia. Es decir, ellos viven el córima, viven la caridad, y nosotros intelectualmente se las predicamos o hablamos de ella, pero en realidad ya ellos la viven. Qué cierto es que muchas veces cuando uno trata de evangelizar termina aprendiendo más que lo que uno intenta llevar. Monseñor, pero desgraciadamente hoy en día la región se está enfrentando a una situación de violencia muy triste. Particularmente por el desarrollo de los grupos de narcotráfico en el área. ¿Esto cómo está afectando su labor pastoral, Monseñor? Pues directamente podríamos decir que nosotros, como agentes de pastoral, tenemos la libertad de ir a los lugares y por supuesto con la debida prudencia, como por ejemplo a altas horas de la noche evitar andar por esos lugares o ir a ciertas casas. A lo mejor en ese sentido sí nos frena un poco la libertad para evangelizar, pero por otro lado tenemos la libertad, ya que mucha gente que se dedica a eso es víctima del crimen organizado
y por lo tanto es gente creyente. ¿Víctima en el sentido que son obligados a hacerlo? De que son obligados. La mayoría, podemos decir, si no directamente por la fuerza, sí por la fuerza de la economía, por la fuerza de querer una vida un poco mejor, y en ese sentido se sienten obligados a hacerlos. Y otros obligados físicamente. Con violencia. Con violencia, muchos, sobre todo jóvenes, porque la mayoría de los jóvenes que están metidos en el crimen organizado son de 14 a 20, 21 años. Y dentro de ellos entran, no se salva ni el mundo mestizo ni el mundo indígena. Y sobre todo el mundo indígena es el que es víctima porque, digamos, cuando hay una redada, cuando viene la policía, cuando viene el ejército, son a los que toman, a los que agarran, y no a los jefes, no a los que trafican. ¿Usted se siente llamado a predicar a este respecto, a predicar en contra de que sus feligreses se involucren en actividades del crimen organizado? ¿O prefiere, como dicen en México, llevar la fiesta en paz y no levantar más problemas que podrían tener peores repercusiones? No, yo creo que aquí más bien se trata de ser, vamos a utilizar la palabra, prudentes. No quiere decir que no hablemos, porque tenemos que hablar con la verdad, y la verdad no se puede ocultar. Y nosotros como iglesia somos la voz del pueblo, y ellos nos sienten así y tienen la credibilidad y la confianza de que nosotros vamos a defender sus derechos, vamos a ayudarlos en su lucha, sobre todo, llamémosle así, por la paz, por tener una vida digna, una vida mejor. Y en ese sentido, la prudencia nos lleva a hablar, y a hablar fuertemente. Digamos, no hay un sacerdote, no hay una religiosa que no hable directamente contra el crimen organizado y lo que puede haber. Lo único que tenemos o debemos de hacer, de ser prudentes, es evitar directamente nombres, lugares o casas, porque al fin de cuentas, directa o indirectamente, la mayoría de nuestra gente está involucrada. Está involucrada un tío, un primo, un sobrino, y cuando uno habla, pues está señalando Claro. y está marcando a una persona que también, como digo, es víctima de eso. Y que en cierta manera no podemos nosotros tampoco juzgarlo o condenarlo, sino al contrario, tenemos que buscar la forma de sacarlo. Yo he tenido, no sé si la fortuna o la dicha de platicar con muchos de estos jóvenes y hacerles ver que el camino no es el correcto. Y ellos lo único que contestan es que dicen que prefieren 5 años de pie que 20 años de rodillas. O sea que prefieren a veces vivir bien aparentemente poco tiempo, porque ellos saben a lo que se exponen, que vivir sufriendo tanto tiempo. Bueno, señor, tengo aquí una cita de la organización Amnistía Internacional de la Oficina de México, que afirma que los rarámuri han sufrido constantemente discriminación, exclusión y marginalización. Estas condiciones de vida son precisamente lo que permite el desarrollo de estas actividades. Sí, y no solamente el rarámuri, también el pueblo mestizo, el pueblo serrano, ha sufrido todo este tipo de situaciones, porque pues hemos tenido, sobre todo ahorita, aparte, por el crimen organizado, ahorita ya ha venido a la destrucción del bosque, el abigio de la madera, la tala de árboles, el prender fuego a muchos lugares para desmontar y sembrar, y la expropiación de los territorios, y por lo mismo pues cambia el hábitat. Es decir, aquellas plantas medicinales, aquellas plantas que utilizaban para comer, aquellos animalitos ya no están en su lugar, y el rarámuri ya no tiene la fuente de ingreso para poder comer, para poder subsistir.
y tiene que moverse o emigrar a los pueblos, a las ciudades y esperar únicamente la ayuda del gobierno. Y eso ocasiona que haya manipulación también por parte del gobierno o que se valga de eso para hacer partidismo o para, partidos políticos o para ganar adeptos al partido. Y también, digamos, no solamente en eso, sino que viene el turismo, viene la minería, ahorita está el gasoducto, o sea, grandes compañías o megaproyectos que sin consultar a los pueblos originarios llegan y se tratan de imponer y compran o tratan de comprar a la gente con poco dinero y la expropian de su tierra. De su tierra. Su Excelencia, ¿cómo balancea usted el trabajo de su labor de evangelización, que es su prioridad, con esta labor también de lucha por justicia, por una igualdad de su gente? ¿Cómo evita usted el caer en un activismo social como pastor de almas? Como autoridad, para mí es un reto y es un desafío, porque tengo sacerdotes y religiosas que se inclinan mucho por la labor social y para ellos es más importante esa labor social que incluso llevar el catecismo o celebrar un sacramento, y en ese sentido como que ellos piensan que su deber principal es ver por los derechos humanos, por la defensa del territorio, por ayudar a la salud, por programas de peso y talla, de llevar leche, etcétera, o crear o formar hospitales o centros culturales, que la misma evangelización. Pero por otro lado hay otro sector de religiosos y sacerdotes que se preocupan también mucho por la evangelización. Y ahora mi reto, mi desafío es hacer un equilibrio entre esto, que afortunadamente poco a poco se va logrando. Ahorita podríamos decir que se acaba de hacer el plan diocesano de pastoral, en el que lo hicimos durante 5 años, todos juntos, y eso ayuda a que se encontrara ese equilibrio. Es decir, vamos a buscar una iglesia autóctona con darle su lugar a la liturgia, los sacramentos, la formación catequética, formar agentes de pastoral, darle su lugar a la palabra de Dios, o sea, así como una línea de acción. Por otro lado, la vida comunitaria, acompañar a las familias, especialmente a las que más sufren, que son víctimas de la violencia, a los jóvenes o a los niños que ahorita son el blanco fácil para el crimen organizado, estar con ellos, a promoverles los valores y crear sobre todo la unidad familiar. Y por otro lado, otra línea que es la vida digna, cómo ayudar a la gente a que en realidad sienta la dignidad de su ser persona y no se venda al primer postor y sepa defender sus derechos, sepa defender su territorio, sepa buscar medios para una propia sustentación, etc. Propiamente esas son las 3 líneas que tratamos de seguir. De su plan pastoral. Sí. Ciertamente usted está en las periferias, literalmente, como habla el Santo Padre, tanto geográficas como de condiciones de vida. Y de evangelización. ¿Cómo podemos ayudarle? Y a decir podemos, me refiero a la Iglesia Universal. Monseñor, ¿qué quiere que la Iglesia haga por usted? Primero de todo, que oren por nosotros, porque yo estoy convencido y en eso sí, yo me siento muy seguro de lo que en teología se llama la gracia de Estado. Es decir, que la oración hace la fuerza de tanta gente y eso es lo que nos sostiene en nuestro trabajo diario. Desde que nos levantamos, a pesar del frío, a pesar de la lluvia o en algunos lugares a pesar del calor, de la tierra, del polvo, a pesar de las distancias. Yo tengo desde la sede episcopal Huachochi hasta la última comunidad que se llama San Luis de Babaroco. Son 22 horas de camino por terracería. Es decir, desde que nos levantamos
sentimos la fuerza, la ayuda, la gracia de Dios que nos fortalece y nos motiva para darnos a la gente y estar con la gente y ayudar hasta donde se puede. Eso primeramente. Y lo segundo es que nosotros no queremos caer en errores del pasado, de cierto paternalismo, de hacer dependiente a la gente de ayudas, sobre todo alguna estrategia más política que de otra cosa, crear el asistencialismo. No queremos caer en eso, sino que queremos más bien crear centros de formación, ayudar a la gente a través de talleres, a través de cursos, que ellos creen sus propios recursos para poder ayudarles a venderlos y tengan su propia sustentación, acompañarlos en su lucha o de justicia o de paz, estar con ellos. Y por lo tanto, pues la ayuda que nosotros en cierta manera necesitamos del mundo es ayuda económica para poder crear estos centros de formación, para poder tener gente capacitada que nos apoye, que nos ayude, que le ayude a la gente a ir a esos centros, porque las distancias son muy, muy largas y aunque ellos caminen mucho, de todo modo necesitan recursos para darles de comer, para que se queden a dormir, para que tengan libros o algún material catequético para llevarles los catecismos o a sus comunidades, etc. Y por otro lado, también cuando se puede ayuda material, ahorita apenas estamos creando Cáritas, que a través de Cáritas queremos canalizar la ayuda que llegue en especie para la gente más necesitada, a veces cobijas, a veces alimentos, a veces cosas para la casa, como serían láminas, pintura, en fin, algo que les ayude a ellos, pero ya de una forma más concreta y no sin vendérselos, pero sí a cambio de que ellos también correspondan en una ayuda a la comunidad. Que contribuyan. Y que contribuyan en algo. Su Excelencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Pues fue un placer. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor que la Iglesia hace en México y en otros países de Latinoamérica, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.